Buenas con todos, mi nombre es Jair Mauricio Chori Chávez, estudiante de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. A pedido del ingeniero John Ceballos, quien nos imparte la materia Análisis y Diseños de Base de Datos, se nos pidió realizar generar muchos registros en una base de datos con el fin de comparar tiempos de respuestas de diferentes consultas que nosotros creemos. Bueno, para este trabajo he creado tres tablas eh, que se definen en autor, libro y tipo de libro. En sí mi clase principal o mi tabla principal es libro. Así como observan aquí sus respectivas llaves foráneas que conectan a estas tablas que tengo acá, que es autor y tipo de libro. Rápidamente ya he definido 10 datos de autores que yo ingresé posteriormente, y asimismo en tipo de libro ingresé 10 datos que me indican tipos de libros, los cuales voy a enlazar a mi tabla principal, que es libro. En esta tabla principal vamos a trabajar con una función que nos va a contener, pensado en dos cursores que van a recorrer estas tablas de aquí, y con la ayuda de random vamos a generar datos aleatoriamente. Bueno, aquí tenemos ya abierto el query, toda la estructura que hemos generado. Básicamente nosotros ya hemos trabajado con esta base de datos para ver si todo sale bien, ¿no? Y vamos a proceder a borrarle nuestra tabla principal para dejarla sin datos, y vamos a crearla de nuevo, crear nuestra tabla. Vamos a mostrarle la consulta de la tabla libro, que es nuestra tabla principal, y vemos que no contiene ningún dato. Bueno, acá tenemos la función, ¿sí? Vamos a proceder a ejecutar esta función, y como vemos aquí, para generar 50.000 datos. Vamos a ejecutar esta función. Se nos va a demorar un poco. Acá, como podemos ver en esta esquinita, está corriendo nuestro tiempo en el que va a generarse los 50.000 datos. También cabe recalcar que esto de aquí depende del hardware de la computadora. Nuestra computadora que tenemos ahorita es una computadora normal, y por lo tanto vamos a tener que esperar un poco hasta que se generen los 50.000 registros que hemos creado, o que se crearán a partir de la función o de la estructura que podemos observar en antes. Acá abajito vamos a dar un rápido paseo. Tenemos algunas consultas básicas, y estas dos de acá, las consultas con las que vamos a trabajar. Vamos a borrar estos tiempos de aquí. Son unos tiempos que se hicieron en unas pruebas, ¿sí? Bueno, como podemos ver aquí se ha retornado un void, lo que nos indica que los 50.000 datos se han creado. Vamos a borrar también estas tablas. Posteriormente nosotros hemos creado algunos índices que más adelante vamos a explicar. Bueno, ya no tenemos ni un índice de búsqueda. Y bueno, vamos a hacer estas consultas básicas. Bueno, aquí tenemos unas consultas básicas que no le vamos a marcar el tiempo, simplemente para mostrar que se han generado los 50.000 registros. Y nos dice que nos va a mostrar el nombre del autor por cada libro escrito. Y acá tenemos un order by por ID de autor, que nos va a ordenar el autor, nos va a ordenar los autores, pero al lado van a tener el libro, o en la descripción del libro que han escrito. ¿Sí? Como podemos ver, aquí está 50.000 registros, y vamos a enfrascarnos en nuestras dos consultas, que son las de aquí. Bueno, como podemos ver, aquí nos vamos a mostrar la cantidad de libros por categoría. Entonces vamos a ver el número de libros que tiene cada categoría. Vamos a ejecutar y vamos a marcar este tiempo de respuesta con where, que es de 565 milisegundos. Vamos a correr la misma consulta con una estructura inner,
y obtenemos una respuesta de 507 milisegundos. Aquí hemos realizado una subconsulta para comparar, una subconsulta que nos muestra el mismo resultado. Y esta subconsulta con estructura inner tiene una respuesta de 487 milisegundos. Bueno, vamos acá a esta otra consulta que dice mostrar libros menores a $50 ordenados por categoría. Listo, nos ha mostrado esta primera ejecución de esta consulta. Tiene estructura inner y vamos a marcar su tiempo de respuesta, que es de 1091 milisegundos, y vamos a ejecutar esta con Word. Tiene una respuesta un poco más rápida con 987 milisegundos. Bueno, ahora vamos a crear estos índices que nos van a permitir agilizar la búsqueda a los campos que nosotros vamos a comparar, a buscar, a mostrar. Bueno, se nos han creado nuestros índices y ahora todas las consultas que van a correr, que vamos a ejecutar, van a tener esa característica que existe índices creados. Procedemos a ejecutar. Bueno, esta consulta aquí se nos demoró 582 milisegundos. Como podemos ver con la estructura inner, hay una diferencia o reducción de tiempo de respuesta de 404 milisegundos. Vamos a ver qué nos ocurre con esta subconsulta. Bueno, aquí tenemos 529 milisegundos. Bueno, vamos a la segunda consulta, que es mostrar los libros menores de $50 por categoría, y obtuvimos una respuesta de 939 milisegundos. Y vamos con esta que contiene el where, estructura where, la misma consulta estructura where, y vemos que tiene una respuesta, tiempo de respuesta de 811 milisegundos. Bueno, estas son las variaciones de tiempo de las consultas. Las primeras que vemos aquí sin índices, ¿sí? Las consultas normales, estructura where, estructura inner. Cabe recalcar que el tiempo de respuesta, dependiendo de si usamos estructura inner o usamos índices, todo depende de la estructura misma de la consulta. Por ejemplo, aquí como observamos tenemos contador, que es una función en esta consulta que nos va a contar el nombre del libro, o sea, nos va a contar por los nombres de libros cuánto hay, cuántos libros hay, y los va a pasar por categoría, por el TP, que viene a ser el de tipo libro, que viene a ser las categorías de libro, y nos va a mostrar el número de libros por categoría, o sea, la cantidad de libros que tiene cada categoría. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la estructura inner así sin índice trabaja un poco más rápido, comparando estas dos, y con índice así mismo tuvo una reducción más notable. Acá en esta otra consulta el inner se demoró más que el where, y asimismo al usar índices el where fue más ágil en el tiempo de respuesta que el inner. Obvio que el inner también redujo su tiempo de respuesta al usar índices, pero no fue tan rápido como el where. Como podemos observar aquí, simplemente mostramos lo que son condiciones, o sea, son descripciones en el select, y tenemos estas cláusulas acá que asignamos que el precio sea menor a 50 y lo ordenamos por tipo de libro. Como vemos, estructuras diferentes de consulta, y que cada estructura, como un inner o un where, destaca una en más y otras destacan menos. También, como les decía, muy en cuenta el hardware de la computadora. Y bueno, eso es todo. Gracias.